plasmática están súper relacionados, ¿ya? Y es por eso que algunas de las alteraciones pueden provocar alteraciones en el otro y viceversa. Porque recuerden que el principal osmol activo acá es el sodio. Ok, acá el principal osmol activo es el sodio y acuérdense que el sodio... ¿La línea de la clase? Ya, sí que vengan. Y el sodio atrapa el agua, ¿ya? Se van a tener que poner bien apretados. Ya, entonces, para hablar del volumen extracelular y de la osmolaridad, hay algunas definiciones que vamos a manejar en esta clase. Yo creo que ustedes la vieron en fisiopatología y en fisiología, ¿ya? Y estamos hablando del equilibrio hidrosalino, ¿ya? Ahora, cuando nosotros queremos evaluar clínicamente el equilibrio hidrosalino, debemos responder dos preguntas, ¿ya? Primero, ¿cuál es el estado del BEC del paciente, del volumen extracelular, y cuál es la osmolaridad del paciente? Y esto es un poco, esta clase es un poco una introducción para una clase que vamos a tener el segundo semestre que se llama fluidoterapia, que después la vamos a volver a repasar en quinto, al menos conmigo, ¿ya? Porque esto les va a servir un poco para siempre, ¿ya? ¿Y cómo evaluamos el BEC del paciente? Sabiendo que nuestro componente corporal total, fíjense, en una mujer 45% es sólido, 55% es agua, ¿ya? Generalmente nos guiamos por esta regla, 40-60, en un hombre, ¿ya? Y de la parte que es líquida, la parte que es fluido, 2/3 está en el intracelular, o sea, dentro de las células, y 1/3 se encuentra en el extracelular, ¿ya? Que es todo lo que está por fuera de las células. Y de este extracelular, el 80% se secuestra en el líquido intersticial, o sea, alrededor de las células. Y el 20% restante está en el plasma. Y aquí hay un concepto que tienen que diferenciar, que no es lo mismo decir volumen extracelular que volumen plasmático efectivo, que es el que está dentro del plasma. En condiciones normales, ¿verdad? Es el 20% del líquido extracelular, ¿ya? Entonces, cuando nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el estado del BEC del paciente, del volumen del extracelular? ¿Ya? Nosotros ahí nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo está el sodio en relación con el agua? Porque el agua va a depender siempre de la cantidad de sodio, que es un osmol, o sea, es una molécula osmóticamente activa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un balance positivo de sodio, voy a tener una expansión del BEC, como vimos ayer, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del síndrome nefrítico agudo, en el cual yo tengo una caída abrupta de la velocidad de filtración glomerular, voy a tener imposibilidad de manejar bien el sodio y el sodio atrae el agua. En cambio, por ejemplo, cuando yo tengo balance negativo del sodio, tengo una contracción del BEC, por ejemplo, en pérdidas digestivas. Y acá es importante que ustedes sepan que no solamente yo puedo perder agua, también puedo perder agua y sal. Y ahí un poco depende de las proporciones que yo pierdo. Puedo perder solo agua, puedo perder agua y sal, o puedo perder más sal, ¿ya? Y cuando hablamos de la contracción del BEC, es importante que tienen que pensar que es la reducción de la relación continente-contenido, ¿ya? ¿Cómo lo voy a ver esto clínicamente hablando en el territorio venoso con las yugulares colapsadas?
¿ya? ¿Se acuerdan que yo les había contado que en realidad para evaluar las yugulares uno tiene que poner al paciente en 30 grados, evaluar cómo está la yugular a simple vista, ¿verdad? Pero yo les aconsejo siempre que presionen la base de la yugular acá a nivel del cuello, ¿verdad? Y veamos el llene de las yugulares. Puede ser un llene enlentecido, pero también puede ser un llene más rápido. O incluso pueden estar colapsadas a pesar de que yo presiono con mis dedos acá. Y esto se condice en condiciones normales, cardiovasculares y pulmonares, ¿verdad? Con una presión venosa central menor a 10. O sea, yugulares colapsadas, presión venosa central menor a 10. ¿Cómo lo vamos a ver en el territorio arterial? Voy a tener hipotensión arterial franca. Miren este caso que les puse aquí que es súper eh, extremo, ¿verdad? 44,25 de presión. Pero también puedo tener depresión del territorio arterial con hipotensión ortostática. Recuerden que era la caída de 20 de la sistólica y 10 de la diastólica al poner de pie al paciente, o de frentón un choque hipovolémico. ¿Ya? ¿Qué otras cosas yo tengo para evaluar la contracción del BEC? La oliguria, ¿ya? Porque quiere decir que se activaron mis mecanismos de defensa y mi riñón está tratando de ahorrar sodio y agua. Y eso lo voy a ver a nivel, por ejemplo, de... Esperemos un poquito. Y eso lo voy a ver, por ejemplo, ¿qué es lo que estoy... la frecuencia cardíaca? También la frecuencia cardíaca, generalmente hay una respuesta cronótropa positiva, ¿ya? Y también acá, como les decía, en la oliguria, según algunos parámetros, es que mi riñón está ahorrando agua, y hay otros parámetros que denotan que mi riñón está ahorrando sodio. Entonces, por ejemplo, una densidad urinaria alta quiere decir que hay mayor reabsorción de agua libre a nivel renal y por ende mi orina está más concentrada. Voy a tener una densidad alta y una osmolaridad urinaria alta. Incluso a simple vista se ve una orina concentrada y más oscura. Y la relación Boone-Crea va a ser mayor de 20:1. ¿Se acuerdan que habíamos conversado en algún minuto de cuando tengo una insuficiencia renal aguda de origen prerrenal? Va a aumentar mucho más mi Boone que mi creatinina y esta relación va a ser mayor a 20. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una avidez de mi riñón por ahorrar agua y sal, la reabsorción sobre todo es a nivel del túbulo contorneado proximal y ahí es donde se reabsorbe el Boone, ¿ya? Y tengo algunos marcadores que me indican que estoy botando poco sodio por la orina, como por ejemplo un sodio urinario bajo o una excreción urinaria de sodio también bajita. Y hay otro parámetro que también me dice que un paciente está con un BEC disminuido, que es el aumento del hematocrito. Esto habla de hemoconcentración, o sea, dentro de mi volumen plasmático, de mi volumen, perdón, circulante efectivo, ya tengo menos cantidad de agua. Fracción, fracción, esto es fracción eyectada de sodio, es la cantidad de sodio en orina, ¿ya? Es como el equivalente al sodio urinario, es la cantidad de sodio que se excreta a través de la orina, ¿ya? Ahora, al revés, cuando yo tengo una expansión del BEC, ¿ya? Tengo un aumento de esta relación continente-contenido, ¿ya? A nivel de territorio venoso, voy a tener yugulares ingurgitadas o con un sistema cardiopulmonar sano, una presión venosa central mayor a 12, voy a tener congestión pulmonar o una presión del capilar pulmonar mayor a 18. ¿Ya? Y aquí clínicamente podemos encontrarnos con crepitaciones, derrame pleural, etc. Y en el territorio arterial voy a tener hipertensión arterial. A nivel del intersticio voy a encontrar edema, ¿ya? Que aquí
recuerden que cuando tengo esta expansión del BEC, no necesariamente tengo expandido mi intravascular. Entonces, en el caso de los estados edematosos, mi intravascular está disminuido, pero este exceso de líquido se va a salir a terceros espacios o va a formar edema, ¿ya? Y los terceros espacios tenemos derrame pleural, tenemos ascitis, etc. Y al revés, voy a tener signos de hemodilución en el hemograma. El hematocrito va a estar más bajo. Y luego viene la segunda pregunta cuando nosotros evaluamos el BEC del paciente y tenemos que evaluar cómo está la osmolaridad del paciente, ¿ya? Y la osmolaridad es la relación que tiene el agua y partículas que son osmóticamente activas. Recuerden que no todas las partículas son osmóticamente activas, sino que son las que son capaces de producir movimientos de agua a través de una membrana semipermeable. Y eso son partículas, como dice acá, osmóticamente activas o que me dan una osmolaridad efectiva. ¿Y cómo regulo yo la osmolaridad? A través del agua libre, manejando el agua libre. Primer mecanismo, la sed. Segundo mecanismo, la ADH. Y acá les voy a poner el típico ejemplo, ¿verdad? Que que siempre les pongo a todos los alumnos. Ustedes van y comen comida china. La comida china es rica en sodio, entonces es una comida como bastante hiperosmolar. Debería aumentar el sodio en nuestro cuerpo, debería aumentar la osmolaridad y rápidamente, como nosotros tenemos que vivir en una osmolaridad constante, se activa mi mecanismo. Entonces, ¿qué les pasa después de que van a comida china? ¿Qué les pasa? Sí. Mucha sed. Y van a hacer pipí. ¿Y qué les pasa con el pipí? ¿Cómo está ese pipí? Concentrado, ¿verdad? Se fueron, se comieron el McDonald's o se comieron la comida china, ¿verdad? Y tienen mucha sed y están con un pipí muy concentrado. Y no van tanto al baño, ¿verdad? Entonces activo mi mecanismo de la sed, empiezo a tomar agua como loco, ¿verdad? Y llega un momento en que me dieron ganas de ir al baño, porque mi riñón está funcionando muy bien. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué pasó con mi pipí? ¿De qué color se vuelve? Clarito, ¿verdad? Casi transparente. ¿Por qué? Porque ahí lo que hice fue regular mi osmolaridad plasmática, ¿ya? Tenía un estado hiperosmolar, porque me comí la comida china con esta sobrecarga de sodio, ¿verdad? Y activé mi mecanismo de la sed y a ustedes no les dan ganas de tomar sopita de pollo, les dan ganas de tomar agua, ¿verdad? Activo un mecanismo de la sed y activo mi ADH. ¿Y qué hace la ADH? Aumenta la... es una hormona antidiurética, ¿verdad? Y retiene agua libre a nivel del túbulo contorneado distal y colector, en realidad, más que distal es el colector. Entonces, lo que hace la DH es retener agua libre, y es súper importante este concepto por un término que vamos a ver después, que es el síndrome de secreción inadecuada de ADH. ¿Lo han escuchado? Sí. Perfecto. Entonces tenemos el volumen extracelular y el volumen intracelular. Acuérdense que dijimos que eran 2/3, ¿verdad? Ya me entendieron, 2/3, 1/3, ¿ya? Acá tenemos un total, perdón, acá el osmol activo del extracelular va a ser principalmente el sodio y el osmol activo del intracelular va a ser principalmente el potasio, ¿verdad? Pero acá el que más cuenta va a ser el sodio, ¿ya? Y el sodio se cuenta preferentemente en el extracelular. ¿Y qué pasa cuando yo tengo estados, por ejemplo, hiperosmolares? Acá tengo, imagínense, aumentó mi sodio porque me comí la comida china.
¿Qué va a pasar con mi intracelular? Acuérdense siempre que el sodio arrastra agua. Entonces, el agua libre de mi célula va a salir hacia el extracelular. ¿Y qué le va a pasar a esta célula? Se deshidrata y aumenta, sí, aumenta el agua libre acá en mi BEC para tratar de regular. Pero el problema acá no es el aumento del BEC per se. Acá el problema es que mi célula, mi intracelular se deshidrata. ¿Y cuáles son las células más sensibles que se alteran cuando pasa esto? Vienen en las diapositivas siguientes, en todo caso se los voy a explicar súper clarito. Son las neuronas, ¿ya? Y es por eso que los trastornos del sodio, lo principal que nosotros tenemos que fijarnos es que no tengan síntomas neurológicos, ¿ya? Entonces, esto es osmosis, lo aprendimos en el colegio. Tenemos acá una membrana semipermeable, ¿verdad? En donde el agua pasa libremente de una solución a otra. Si yo a este lado tengo más sal, el agua va a salir para llegar nuevamente al equilibrio osmótico, ¿verdad? Si yo tengo menos moléculas de agua acá, lo que voy a hacer es tirar el agua para adentro. Y eso es lo que pasa, eh, lo que pasa acá. Y acá fíjense que el sodio no es el que migra, sino que lo que se mueve es el agua. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo acá tengo una membrana que es semipermeable, acá tengo 4 moléculas de sodio y acá tengo una. ¿Qué va a hacer el agua? Se va a ir para diluir este sodio, porque la concentración, la osmolaridad, tiene que quedar en las mismas proporciones. Y esto es igual que un jarro de jugo con un sobre de jugo de 1 litro, ¿ya? Entonces, ustedes compraron su jugo en polvo, da lo mismo la marca, y tienen 1 litro de agua. Si yo preparo ese litro de agua con un sobre de jugo en polvo, el jugo me va a quedar rico, ¿verdad? Va a quedar con una osmolaridad adecuada. En cambio, si yo a ese jarro de jugo le echo 2 sobres de sodio, 2 sobres de jugo, a ese litro de agua le echo 2 sobres de jugo, me va a quedar concentrado, ¿ya? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si a la mitad del agua, a medio litro del agua, le echo 1 sobre de sodio, 1 sobre de jugo, ¿ya? Entonces, yo puedo tener las mismas partículas de sal, pero con el agua en proporciones distintas. Y eso finalmente va a hacer que a través de esta membrana semipermeable se muevan las moléculas de agua para tratar de llegar a un equilibrio osmótico. ¿Han escuchado que un término que uno le dice a los cabros chicos que te entra por osmosis? Son estos cabros que van a clase y están mirando el techo todo el rato y tú uno no entiende cómo aprenden y les entra por osmosis. Es porque el agua fluye libremente. ¿Y cómo calculo la osmolaridad? Porque la osmolaridad yo la puedo calcular, ¿ya? Fíjense acá, más que nada, bueno, me interesa que sepan que la osmolaridad normal son 280 a 295, ¿verdad? Y que tenemos que tratar de tener un rango súper estrecho y es por eso que se activan mis mecanismos compensatorios, ¿ya? Esta es la osmolaridad plasmática con la fórmula real, pero esta finalmente es la osmolaridad efectiva porque el boom es muy poquito, ¿ya? Pero ustedes tienen que saber que se pueden hacer de las dos maneras. Si es que cuentan con el boom, lo pueden calcular con el boom. Pero acá lo que me interesa es que aprendan es que la osmolaridad plasmática o efectiva, la mayoría es 2 por sodio. O sea, ¿cuánto es un sodio normal? 140. 2 por sodio, 180. O sea, perdón, 280. 280. O sea, ya fíjense que la osmolaridad está determinada principalmente por el sodio. Entonces, para hablar de alteraciones del equilibrio hidrosalino y alteraciones del BEC, acá lo más importante es hablar del sodio, ¿ya? Y el sodio tiene que ser en relación del agua. No me interesa que tenga menos sodio más sodio. Aquí lo que me interesa es la relación, insisto, continente-contenido. Acuérdense siempre del ejemplo del sobre de jugo para 1 litro de agua, ¿ya?
Entonces, cuando yo tengo una hiponatremia, visto desde otra forma, lo que me sobra es agua, tengo un exceso de agua libre, ¿ya? Y tengo una hipoosmolaridad, va a estar así, así, me sobra el agua libre, ¿ya? Entonces, nuevamente, hiponatremia, me sobra el agua libre y tengo un estado hiposmolar. En cambio, en la hipernatremia, ¿ya? Imagínense este lado de acá, yo tengo un estado hiperosmolar. ¿Y qué es lo que me falta? Me falta agua libre, no es que me sobre sodio, ¿ya? Me falta agua libre y es un estado hiperosmolar, ¿ya? ¿Me están siguiendo? Sí. Ya. Hay otros solutos que son osmóticamente activos, que es por ejemplo la glucosa, el manitol, el sorbitol, y que eso en realidad me dan falsas hiponatremias, ¿ya? Eso es lo importante. Y se las voy a mostrar. Ok. En condiciones fisiológicas, la osmolaridad o osmolalidad son sensados por los osmoreceptores hipotalámicos, ¿ya? Entonces, estos son capaces de sensar cambios de hasta 1%. Afecta el ingreso por la sed, o sea, tomo agua, y excretan ADH. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque suena súper bonito. Pero yo no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, que tenemos algunas alteraciones, como por ejemplo los viejitos que tienen totalmente alterado el mecanismo de la sed y no sienten sed. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente adulto mayor, 88 años, que lo vemos a cada rato en medicina, ¿verdad? Que ingresa por un cuadro de vómitos y diarrea, o sea, tuvo una pérdida del BEC, con una proporción de pérdida de sodio y agua, ¿ya? El punto es que el paciente se altera la osmolaridad, ¿verdad? Y se podría poner medio hiperosmolar y debería yo activar mi mecanismo de la sed. Pero ¿qué pasa con este viejito? Por la edad se pierde eso, ¿ya? Y además, ¿qué pasa si el viejito está postrado y no es capaz de agarrar el vasito de agua que tiene puesto en su mesita? O el paciente vive solo y se cayó y no es capaz de levantarse a buscar un vaso de agua a la cocina. Entonces, nuestro primer mecanismo de defensa lo tienen alterado, igual que en pacientes que tienen alteraciones neurológicas, etc. Y nuestro segundo mecanismo de defensa también se puede ver con esta patología que yo les decía que es el síndrome inadecuado de secreción de ADH. Y esto es un poco para que ustedes vean por qué es importante la osmolaridad y los cambios en la osmolaridad y por qué es tan importante las hipo y las hipernatremias, ¿ya? Porque yo, por ejemplo, acá tengo un ambiente que está hipertónico afuera de la célula, el agua sale de la célula y mi célula se deshidrata. En cambio, bueno, si es isotónico, el agua entra y sale en este equilibrio osmótico y no le pasa nada a la célula. En cambio, si yo tengo un medio hipotónico afuera, el agua va a tender a entrar y los glóbulos rojos se hinchan. Y al hincharse, incluso se rompen. ¿Ya? Entonces es importante el nivel de sodio, por ejemplo, si yo tengo un medio hipotónico en que tengo un sodio de 104, obviamente independiente de la rapidez de los cambios es una hiponatremia severa. Pero si yo tengo un cambio en mi medio demasiado brusco, también puedo generar síntomas. Entonces nosotros vamos a tratar a los pacientes de manera más enérgica, y eso lo vamos a ver en el segundo semestre, cuando yo tengo, por ejemplo, un nivel muy bajo de sodio o el cambio fue muy rápido y el paciente está sintomático. Ok, ¿y por qué ocurre la hiponatremia? Acuérdense que tengo exceso de agua libre. Y tengo acá dos mecanismos. Porque tengo dificultad para excretar el agua libre. Como les decía, tengo mucha. Es por aumento de la acción del ADH
ya sea por una secreción inadecuada de ADH, por medicamentos o por hipotiroidismo, y acá el cortisol también puede ser. ¿Ya? Un Cushing también me puede dar un aumento de la acción de la ADH. ¿Ya? En cambio, yo tengo este cuadro generalmente no responde bien a alteraciones del BEC. En cambio, y sería una secreción, como les decía antes, inadecuada de ADH, ¿ya? La cual se puede activar por muchos mecanismos, postquirúrgico, por dolor, hay algunos cánceres pulmonares que provocan secreción inadecuada de ADH, ¿ya? Pero acá hay aumento de ADH, igual que acá, pero la diferencia es que acá la secreción es adecuada, es el mecanismo de defensa que está bien hecho. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, en los estados edematosos como insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática y síndrome nefrítico, está esta hipovolemia efectiva o hipovolemia real. Entonces, vamos a censar que hay poco volumen intravascular, ¿verdad? Y que necesito rescatar agua libre a toda costa. Y justamente es lo que pasa en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, por ejemplo, o insuficiencia hepática, de cirrosis. Mientras más bajo tenga el sodio, peor pronóstico es. Y es porque se echaron a andar estos mecanismos compensadores para tratar de mantener un estado o mi volumen circulante efectivo está más lleno, por así decirlo, está más llena la manguera, más llena la cañería. Sin embargo, por otros mecanismos, esto hace que se salga a un tercer espacio y entramos en un círculo vicioso. ¿Me van siguiendo? ¿Me siguen? Sí. ¿Ustedes allá me siguen? Perfecto. ¿No quieres quitar también rollitos? ¿Y cuál es la clínica de la hiponatremia? De partida, déjenme ver la siguiente diapo. Acá. Vamos a hablar de hiponatremia. Cuando yo me enfrento a un paciente que tiene una hiponatremia, lo primero que yo tengo que calcular es la osmolaridad plasmática. Como ya hemos dicho, de 275 a 290. Si yo tengo una hipoosmolar, hablo de una hiponatremia real. ¿Ya? Y aquí, cuando nos enfrentamos a una hiponatremia real, tenemos que ver, segundo paso, cómo está el BEC del paciente. Si el BEC está aumentado, tengo una secreción adecuada de ADH, por ejemplo, y ahí voy a pensar en insuficiencia cardíaca, en cirrosis hepática y en síndrome nefrítico, ¿verdad? En cambio, si yo tengo un BEC contraído, voy a pensar en pérdidas digestivas, pérdidas cutáneas, pérdidas urinarias, ¿verdad? Y si yo tengo este mismo escenario con un BEC normal, voy a pensar en un síndrome de secreción inadecuada de ADH. Entonces, por eso es tan importante la clínica. Ahora, si yo tengo una hiponatremia y tengo una osmolaridad normal, normal, isosmolar, hablo de una pseudo hiponatremia. Y aquí generalmente puede ser por hipertrigliceridemia o por una paraproteína, o sea, algo que me esté ocupando espacio en la sangre. Y que sea hiperosmolar es porque hay otros osmoles activos que están ocupando el espacio del sodio, como por ejemplo la hiperglicemia, el manitol, el sorbitol, la maltosa y hay también el medio contraste. ¿Ya? Entonces, siempre cuando hablamos de una hiponatremia real es hipoosmolar. Y como les decía, cuando nosotros nos vamos acá al cuadrito de la hiponatremia, calculamos la osmolaridad, nos dimos cuenta que es hipoosmolar, o sea, es una hiponatremia real, nos vamos a ir a evaluar el estado de volemia del paciente, el BEC. Si yo tengo hipovolemia con una osmolaridad urinaria mayor a 100, aquí tengo que ver si estoy perdiendo el sodio a través del riñón, un sodio urinario alto, o a través de otra vía, porque tengo un sodio urinario bajo. ¿Ya? Si es extrarrenal, pienso siempre gastrointestinal, cutáneo. ¿Ya? Si el sodio urinario está
alto, ya, no está bajo, voy a pensar que puedo tener diuréticos, primera causa. Diuréticos, las tiacidas, la furosemía, también está este síndrome perdedor de sal, ¿ya? Y el hipoaldosteronismo, por eso es importante pedir cortisol en estos pacientes. Si yo tengo un paciente con hiponatremia hiposmolar que está euvolémico, también tengo que ir a ver ahí si es que el paciente, cómo estará su osmolaridad urinaria. Si la osmolaridad urinaria está baja, ahí puede ser porque estoy metiéndole líquidos hipotónicos al paciente, por ejemplo, un suero glucosado. Polipsia primaria psicógena, que el paciente que toma agua porque tiene un trastorno mental en el cual esto se da a mucho paciente esquizofrénico que toma medicamentos que pueden causar hiponatremia y además se vuelven como un poco, porque les da sed con estos fármacos antipsicóticos y además toman mucha agua, ¿ya? Y ojo con el consumo de éxtasis, también eh, puede provocar una hiponatremia hiposmolar euvolémica. Ahora, si el sodio urinario está alto o la osmolaridad urinaria está alta, ¿qué quiere decir? Que estoy reteniendo agua libre, voy a plantear un CIAT. Pero primero tengo que descartar una insuficiencia suprarrenal o un hipotiroidismo, que también me puede dar una hiponatremia con BEC normal. Y para estos son los criterios del CIAT. Un sodio urinario bajo, una osmolaridad plasmática baja, una osmolaridad urinaria alta y un sodio urinario alto. ¿Ya? O sea, es una orina que está bien concentrada porque el mecanismo es que la ADH está activa inadecuadamente. Y como les decía antes, si yo tengo mi BEC aumentado y tengo un estado hipervolémico, me voy a ir para acá. Insuficiencia cardíaca, cirrosis, insuficiencia renal o síndrome nefrítico o nefrótico. ¿Ya? Y nos vamos a la clínica, porque dependiendo de cómo está el BEC del paciente, es según la clínica que yo puedo tener. Y según el BEC, voy a tener hipovolémica, que ya vimos los signos de hipovolemia, euvolemia o hipervolémica. Dependiendo de la velocidad de instauración, puedo tener una hiponatremia aguda, ¿ya? Y fíjense que acá depende de si es que los pacientes, el nivel de sodio que tienen, de 130 a 135, pueden tener algunos síntomas inespecíficos, pero en la medida que va bajando el sodio, incluso los pacientes se mueren, ¿ya? Y puedo tener convulsiones, puedo tener focalidad neurológica, un coma profundo, paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Y cuando la hiponatremia es más bien crónica, generalmente los pacientes son asintomáticos, a no ser que la hiponatremia baje de 110, y ahí también nos quedamos, al igual que acá, con un cuadro de hiponatremia sintomática. Tiene síntomas de hiponatremia aguda y se trata como si fuera. La hipernatremia, ya nos queda súper poquito, es el déficit de agua en relación del sodio. Son siempre hiperosmolares, ¿ya? Y siempre causa deshidratación celular, al menos de forma transitoria. Ahora, lo bueno de esto es que generalmente es fácil es más fácil de diagnosticar, ¿ya? Porque vamos a tener algunos que son propios de la hiperosmolaridad y hay algunos que van a ser propios de la disminución del BEC, ¿ya? Sed intensa, debilidad muscular, intranquilidad, hiperreflexia, compromiso de conciencia, y ya cuando hay formas mucho más severas puede tener rhabdomiolisis, que es la destrucción muscular, ¿ya? Y es importante que ustedes sepan que acá la célula se deshidrata y puedo tener una disminución del tamaño cerebral por deshidratación y puedo tener hemorragias cerebrales porque como que tracciona los vasos que van entre la dura madre y la vía madre. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas de hipernatremia? Déficit de agua pura, por ejemplo, pérdidas insensibles no reemplazadas, maratonista que se lo transpiró todo y que no tomó mucho, no tomó agua, etc.
hipodipsia, y este es el paciente, como les decía, generalmente que tiene poco acceso al agua y tiene abolido el mecanismo de la sed. Diabetes insípida, no sé si han escuchado esos términos, que ya de origen central o de origen nefrogénico, perfecto. Déficit real de líquidos, o sea, cuando el paciente tiene un BEC disminuido. Pérdida de agua libre por diuréticos de asa, diuresis osmótica. Cuando yo tengo un paciente que tiene mucha glicemia, acuérdense que la glicemia es un osmol activo, la glucosa. Entonces, se filtra a través del riñón y la glicemia arrastra, o sea, la glucosa arrastra el agua también. Y esto es lo que pasa en el síndrome hiperglicémico hiperosmolar. Poliuria, sobre todo cuando son posobstructivas. Yo tengo una próstata grande, tengo un gran globo vesical, yo al paciente le pongo una sonda, lo desobstruyo y empieza un cuadro de poliuria posobstructiva. Gastrointestinal, vómitos, succión nasogástrica, fístulas, diarrea. Cutáneas, quemaduras, sudoración excesiva. Y ganancia de sodio, aquí es cuando tengo el BEC aumentado, pero aquí generalmente sí es por aumento del sodio. Ingestión de sal, sueros hipertónicos. Esta es la típica del paciente del, ¿cómo se llama? El náufrago. Porque los náufragos no sobreviven y porque no pueden tomar agua de sal, agua marina, porque es como, como inyectarse un suero hipertónico, ¿ya? Entonces al final voy a generar un estado hiperosmolar con un pK aumentado. Eso. ¿Dudas, preguntas? Necesito que esto se lo aprendan muy bien para que el próximo semestre veamos fluidoterapia. Igual vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Redondito quedó? ¿Todo clarito? Todo clarito. Estuvo buena, ¿sí? Es buena, me gusta a mí esta clase, me encanta. Además que encuentro que es muy útil para su vida futura. Ya chicos, terminamos con el módulo de nefro. Tengo Sofía. Hola, doctora, ¿me escucha? ¿Sí? Doctora, le quería hacer una pregunta, porque a nosotros el doctor que nos hizo neuro nos dijo que no estudiáramos del Goethe. Para efectos de la prueba, ¿tampoco nos recomienda que lo usemos? No. Neuro es como un submundo ¿No? aparte. Así que, no. Neuro estudienlo de donde el doctor les dijo, ¿ya? Ahí es la única que les digo que le hagan Ok, caso a él. ya, muchas gracias. Ya. Nicolás. Doctora, es que me quedó una duda con la diferencia entre la hipovolemia real y la hipovolemia efectiva. Es lo mismo. Ah, es lo mismo. En realidad, la hipovolemia efectiva es la que va por dentro de los vasos sanguíneos. No es que yo puedo tener un estado hipervolémico, pero con una hipovolemia efectiva. Que es el que va dentro del vaso sanguíneo. Muchas gracias. ¿Ya? Ya, y el día martes tengo entendido que les van a hacer la clase de semiología de la mujer. ¿Y lunes no hay clase? Eso me dijo Marcela, que le habían dicho que como habíamos corrido la prueba, la podían hacer el martes, eso me dijo. No sé, convérsenlo ustedes y ustedes saben que son libres para ¿Presencial? tomar, son presenciales. ¿En la U? En la U. Profe, una pregunta. Había gente de la generación que preguntaba al final cómo iba a ser el porcentaje de la prueba 4. Lo mismo que dijo. Como Igual que que todas. Igual que todas. O sea, se va a dividir en 4. Redistribuye por Ah, claro. ya. ¿Ya? Podríamos ponerle un poquito más de No, porcentaje. no. Ya, chao chicos, que les vaya súper bien. La doctora Cantón se va a poner